Mucho ojo con lo que viene sucediendo en el país, porque Álvaro Hernán Prada y este Consejo Nacional Electoral ejecutan golpe contra el progresismo, específicamente contra el pacto histórico. Pero lo que tampoco esperaba era la siguiente jugadota que vamos a ver a continuación. Pues vean, miren, esto es una respuesta que le dan al sargento Chala del ejército que él comparte. A 11 días de las elecciones, el CNE traslada pruebas contra la lista al Senado del Pacto Histórico. O sea, que los miembros del uribismo, de esta policía política que tenemos en el país, no quieren la participación de la lista del Pacto Histórico al Senado de la República. ¿Todo esto por qué? Pues fácil, están bastante asustados, no tienen cómo derrotar al progresismo y saben que será mayoría en la próxima legislatura a comenzarse el 20 de julio. Y él da la siguiente explicación. Miren, a solo 11 días de las elecciones al Congreso, el Consejo Nacional Electoral, a través del magistrado Álvaro Hernán Prada, ha notificado a los integrantes de la lista al Senado del Pacto Histórico sobre el traslado de pruebas en su contra. Estas pruebas se derivan de una denuncia presentada por la ciudadana Yurani Maritza Obando con el objetivo de revocar la lista y excluirla de las elecciones programadas para este 8 de marzo. Dice el sargento del ejército Chala, una clara maniobra politiquera con la única intención de poner en riesgo la participación de la principal coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y ojo, que este es un comunicado, señores, del 25 de febrero, o sea, hace pocas horas es que dan a conocer este comunicado. Y lo vamos a ver de manera oficial. Miren esto, Bogotá, 25 de febrero del 2025. Dice el sinvergüenza este del Chala, por medio del presente y dando cumplimiento a la orden por esta corporación, nos permitimos comunicarle para lo pertinente que el día 25 de febrero del 2026 se profirió auto dentro del radicado y su número por el despacho del honorable magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga, por el cual se corre traslado de las pruebas y actuaciones obrantes dentro de la actuación administrativa de la solicitud de la revocatoria de la inscripción de la lista al Senado de la República, inscrita por la coalición Pacto Histórico Senado para participar de las elecciones del 8 de marzo del 2026 por el incumplimiento de los resultados de la consulta interpartidista celebrada el 29 de octubre del 2025 dentro del expediente radicado y da a conocer su número. Aquí lo podemos ver. Vean, aquí están las denuncias. Lo que veíamos, señores, dice hechos, la petición. Miren, miren. Aquí es todo este radicado de la señora Yurani Maritza Obando Muñoz, quien es la persona que en este caso ejecuta el plan. ¿Mm? Lo estamos viendo. Pero, ¿qué sucede? Esto no se queda así, pues en su momento nosotros habíamos hablado con el ex magistrado del mismo Consejo Nacional Electoral, el señor Luis Guillermo Pérez Casas, y nos decía lo siguiente sobre este caso tan importante. Buenas tardes, Heiler, y un abrazo para toda la audiencia. Sí, efectivamente, Álvaro Hernán Prada nos comunicó hoy un auto por el cual nos compile a que dentro de los 2 días siguientes tenemos que presentar nuestras versiones libres, todos los candidatos al Senado de parte del Pacto Histórico. Y lo sorprendente, pues, es que decreta una serie de pruebas sin declararse impedido, como yo se lo solicité en su momento
anunciando también las acciones disciplinarias y penales en contra de él por participar de manera irregular en procesos en contra del pacto histórico, como lo ha hecho en contra de la campaña Gustavo Petro presidente. Y en ese sentido, pues se ha interpuesto una recusación en representación también de Carolina Corcho, nuestra cabeza de lista al Senado. Y he citado innumerables pronunciamientos de él a lo largo de varios años atacando a Iván Cepeda Castro. Y recordando además que hay un juicio donde el 12 de este mes de febrero, el agente especial del Ministerio Público para ese proceso pidió la condena por soborno de testigos en actuación penal. Solicitud que también había hecho ya la representación de la víctima y denunciante Iván Cepeda Castro contra Álvaro Hernán Prada. Eso en términos procesales es muy claro y en términos convencionales es muy claro. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica. En cualquier escenario procesal debe existir un debido proceso, y un debido proceso si hay un investigador, un juez, un administrador de cualquier proceso administrativo como este, de naturaleza pública y de interés general por tratarse de la defensa de la democracia colombiana o de los ataques contra la democracia colombiana, si no es imparcial, pues efectivamente se afecta el debido proceso. Y aquí el señor Álvaro Hernán Prada ha demostrado un interés directo en atacar al pacto histórico de Iván Cepeda, ha demostrado su enemistad permanente en contra de Iván Cepeda. Iván Cepeda es nuestro candidato a la presidencia de la República, por lo tanto, él, en la medida en que pueda hacerle daño al pacto histórico, lo seguirá haciendo. Por lo tanto, pues hemos pedido también al Procurador General de la Nación que intervenga, que se investigue al señor Álvaro Hernán Prada, que se le suspenda incluso, que es una facultad de la Procuraduría antes de llegar a la sanción definitiva, que se le suspenda de ese cargo, pues porque lo viene ejerciendo en contra de la propia organización electoral, en contra de la democracia, en contra del pacto histórico, en contra del pueblo colombiano. Y eso es lo que le estamos solicitando también al Procurador General. Hemos visto también que en varios de tus trinos, antes de que se conociera lo que pedía la Procuraduría de prisión para Álvaro Hernán Prada, que comentabas que también comete el delito presuntamente de prevaricato por omisión. Como miembro que hiciste parte del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo son este tipo de actuaciones que ves desde tu punto de vista, conociendo el funcionamiento de este organismo? Bueno, cualquier funcionario público está obligado a cumplir con la Constitución y la ley. Y tenemos una obligación de respeto a los derechos humanos que es para todo servidor público. Por lo tanto, hay que comprender que los derechos políticos son derechos humanos fundamentales y que cuando se violentan los derechos políticos, ya se trate de una candidatura, se trate de una colectividad política, se está afectando no solamente a esa fuerza política o a ese candidato cuando se hace de manera arbitraria, caprichosa, cuando se hace con sesgos ideológicos o políticos, cuando se hace con el interés de sacar a un contendor de un debate político electoral, como lo han hecho contra Iván Cepeda Castro para que no participara en la consulta del 8 de marzo. Así que cuando yo estuve en el Consejo Nacional Electoral, pues me dediqué durante esos 4 años a defender los derechos políticos como derechos humanos fundamentales y perdí siempre las votaciones, eran 8 contra 1. Finalmente, pues tuve que darme una enorme batalla para impedir el fraude electoral en la elección del 2022, tanto al Congreso de la República, donde pretendieron quitarnos más de 1 millón de votos e incluso favorecer a Rodolfo Hernández para que ganara la elección presidencial. Y producto de esas luchas, obviamente acompañado de los escrutadores del pacto histórico,
de los testigos electorales, pues pudimos recuperar 5 curules al Senado de la República, también en la Cámara de Representantes. Y ahora pues recogemos toda esa experiencia porque la organización electoral no es una garantía de juego limpio, no es una garantía para los ciudadanos, ni para los candidatos, ni para los partidos políticos. Y en particular en contra de la fuerza progresista de Colombia más grande, el Pacto Histórico, donde ellos juegan el rol de representar al establecimiento para querer disminuir el impacto a favor del Pacto Histórico en la votación del 8 de marzo o incluso limitando la posibilidad de que ganemos en primera vuelta la elección presidencial con Iván Cepeda Castro. Desde tu experiencia como exmagistrado, podemos hablar que ahora ese Consejo Nacional Electoral encabezado por Prada es una policía política que ha utilizado todo el uribismo para perseguir el progresismo. Bueno, allí él es representante del Centro Democrático, claramente. Y hay otros en representación del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Verde. Solo tenemos 2 compañeras representando al Pacto Histórico. Y pues las mayorías han demostrado que están representando los intereses del establecimiento y que quisieron limitar y buscar dificultar al máximo la fusión del Pacto Histórico. Quisieron impedir que se diera la consulta del 26 de octubre. Ahora impidieron que Iván Cepeda fuera a la consulta del 8 de marzo. Ahora siguen abriendo procesos administrativos de revocatorias de lista del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara de Representantes. Es decir, que sentimos que en pleno proceso político, cuando uno está haciendo campaña, que ellos con este tipo de decisiones también buscan distraernos, buscan ocupar nuestros recursos para afectar también nuestra participación en las calles, en la labor que tenemos que hacer de conquistar el electorado para ganar ampliamente la elección del 8 de marzo. Es parte de lo que se ha dado en llamar el lawfare, que se aplicó contra el presidente Gustavo Petro Urrego, también por este Consejo Nacional Electoral, y que se viene aplicando sistemáticamente contra el Pacto Histórico. Sin duda, pues allí se representan, son esos grandes intereses económicos del establecimiento corrupto y criminal que ha destruido este país durante siglos, durante más de 2 siglos desde la República. Han venido deteriorando todo el sentido de lo público. Y bueno, eso es lo que tenemos que vencer en las urnas. Yo creo que la indignación ciudadana debe permitir una votación enorme para que podamos tener las mayorías en Senado y Cámara de Representantes para poder aprobar las reformas que requiere el pueblo colombiano e incluso para poder aprobar una ley de referendo que permita, a través de esta figura de mecanismo de participación directa, que el pueblo diga si quiere o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente. En pocas palabras o en palabras coloquiales, Prada lo que busca ahora es pretender eliminar la lista del Senado de la República por el Pacto Histórico. Bueno, pues eso es lo que deja entrever con este auto, ¿no? Pues porque no tendría fundamento que lo hubiese dictado, hubiese podido declarar frente a la solicitud de una ciudadana que no había lugar, responder por qué, porque pues ya habían validado nuestra lista al Senado antes del término previsto para hacer modificaciones, que fue hasta el 8 de febrero. Entonces, cuando abre esto, pues genera un interrogante, un malestar, porque de llegar a tener la mayoría de 6 votos, pues sacaría la principal fuerza política del país de la contienda electoral, y eso sería un atentado muy grave contra la democracia colombiana. Demasiado jodido como fuerzas progresistas lo que viene realizando Álvaro Hernán Prada. Y bueno, en términos legales, aparte de esta recusación, ya conociendo que la Procuraduría de Vladimir Cuadro pide sentencia contra Álvaro Hernán Prada, ¿hay algo más que se pueda hacer contra este tipo?
Bueno, Iván Cepeda Castro anunció una denuncia penal, una queja disciplinaria en su contra. Yo le estoy preguntando a Iván si ya la radicó o si no, yo también procederé a radicarla lo antes posible. Entre otros factores, pues citando este nuevo hecho irregular, donde no se declara impedido y sigue actuando en contra del pacto histórico. Bueno, Luis Guillermo, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo más y por favor regala un mensaje para que toda Colombia, el progresismo salga a las calles, nos hagamos sentir también para respetar los derechos políticos y obviamente, como lo ha ordenado el presidente de la República, Gustavo Petro, defender el salario vital. Bueno, sí, es necesario defender la dignidad humana. En la dignidad humana se ataca de distintas formas. Una de las formas en las que el establecimiento ataca la dignidad humana es queriendo restringir, precarizar el salario de la clase trabajadora del país. Lo que ha hecho Gustavo Petro Urrego es dignificar a la clase trabajadora, es establecer este salario mínimo vital y móvil. Yo he presentado también ante el Consejo de Estado una acción de tutela que ya fue repartida, la está conociendo un magistrado allí del Consejo Nacional Electoral, pidió una medida cautelar provisional que tendrían que estar resolviendo a más tardar mañana. Estaremos pendientes de lo que resuelve el Consejo de Estado. Y les invito pues a movilizarnos mañana masivamente en todo el territorio nacional. Yo estaré desde la ciudad de Buga en esa movilización y también alentándoles que el 8 de marzo voten masivamente. Aquí no se trata de votar por un partido X, se trata de votar por la continuidad del cambio, se trata de votar por las reformas sociales, se trata de votar por la paz pública, la paz política, la paz económica de Colombia, y eso implica comprender que el pacto histórico es nuestro partido, es el partido movimiento del pueblo colombiano. Y en la consulta presidencial no voten, como lo ha dicho el presidente de la República. No voy a votar esa consulta porque tiene un origen espurio de naturaleza criminal. Se excluyó arbitrariamente al principal candidato a la presidencia de la República con el favor de todas las encuestas. Así que no tiene sentido participar de esa consulta. Voten solamente por el logo, marquen encima del logo del pacto histórico sin salirse del recuadro. Pacto histórico al Senado, pacto histórico a la Cámara de Representantes. Ese mensaje es fundamental y quiero que por favor también nos lo regales, porque es que hay mucha confusión en Colombia. Hay mucha confusión en Colombia sobre el tema de la consulta, principalmente en redes. Nosotros nos movemos en YouTube, en Facebook y en TikTok y el mensaje es qué vamos a hacer con la consulta. Igualmente hemos hecho la pedagogía de los mensajes del presidente de la República, Gustavo Petro, del mensaje también de Iván Cepeda Castro, que no a la consulta porque Prada y sus amigotes del Consejo Nacional Electoral hicieron de las suyas, eliminando de manera tajante, no sé, el miedo de la extrema derecha en Colombia es total porque miren lo que hicieron con Iván Cepeda. Así que regálame también ese último mensaje. Bueno, sí, yo creo que debe quedar suficientemente claro eh, que el candidato del pacto histórico, el candidato del presidente de la República, a sucederlo, es Iván Cepeda Castro, que el pacto histórico es el partido del presidente de la República. Él llamó a la Colombia Humana que desistiera de presentar candidaturas, a que se acelere el proceso de fusión con el pacto histórico y, y se trata de ser coherentes. Si a nuestro candidato se le impide participar en una consulta por una maniobra anticonstitucional, antiderechos del Consejo Nacional Electoral, al tiempo que teniendo sí razones para revocar la inscripción de Daniel Quintero, decide que Daniel Quintero sí puede ir y que Iván Cepeda Castro no puede ir. Y allí ves los elementos de bulto contradictorios en esas decisiones. Por lo tanto, esa consulta que tiene un origen criminal porque no se ha permitido que nuestro candidato pueda participar está viciada en su esencia democrática. Al estar viciada no la debemos votar, no nos debemos llamar engaños. Los que están ahora hablando en nombre del progresismo, que van a esa consulta,
pues recordarles que debieron haber actuado solidariamente con Iván Cepeda. Debieron haber llegado a un acuerdo político para decir vamos a fortalecer entonces tu campaña para que ganemos en primera vuelta y no pretender ahora que van a sacar más votos que Iván Cepeda, y eso lo están diciendo. Y lo dice Roy Barreras, que va a sacar más votos que Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, y por lo tanto empiezan a decir que si saca más votos, Iván Cepeda tendría que plegarse a la candidatura de Roy Barreras. Y eso no puede ser, porque no se pueden comparar esas consultas. La consulta que tuvimos el 26 de octubre fue una consulta exclusivamente del pacto histórico, en un día no electoral, con menos de 20.000 mesas de votación. Ahora tenemos más de 125.000 mesas de votación en un día electoral, donde todas las fuerzas políticas participan. Por lo tanto, es previsible que se pueda tener una votación más amplia que la que se tuvo el 26 de octubre. Pero por eso estamos invitando a que no se vote ese día, para no ir a legitimar a alguien que pueda resultar siendo un obstáculo para que podamos ganar en primera vuelta la elección presidencial. Así que el mensaje para todos es bastante claro. Ya entro a despedirme con Luis Guillermo. No me cuelgues y nos despedimos ahora. Entonces, colombianos, se sigue trabajando para frenar las jugadas de Prada a la extrema derecha en nuestro territorio. Igualmente, no se vota la consulta. Y teniendo esta posición tan clara, Álvaro Hernán Prada no se sale con las suyas, porque vuelvo a hablar con el ex magistrado y lo que me comenta es totalmente diferente a lo que piensa realizar el señor Prada, porque mira la comunicación por la red social de WhatsApp que le digo, mira esto, y le envío el trino del sargento Chala. Igual le respondía, es hoy 25 de febrero, no me preocuparía por ello. Dice el exmagistrado, le pregunto por qué. Porque no tienen 6 votos asegurados. O sea, que Álvaro Hernán Prada no se saldrá con las suyas, según el ex magistrado Luis Guillermo Pérez. ¿Cómo la ven ustedes? Miren, están haciendo lo posible y lo imposible para realizar las diferentes jugadas contra el progresismo. Pero, señores, no podrán. Los invito a todos ustedes a que por favor dejen su like, su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.